Buenas tardes. Otra vez, estos son Joyas Auténticas y mi nombre es María. Bienvenidos. Vamos a tener el tema de Daniel capítulo 5 y la caída de Babilonia, parte 8. Así que los voy a invitar para que tengamos una palabra de oración. Amante Padre, que moras en lo más sublime de los cielos, sea santificado tu nombre por los siglos de los siglos. Henos aquí de rodillas delante de tu presencia. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Rogamos la presencia de tu Santo Espíritu. Unge mis labios con un carbón encendido. Haz que pueda presentar este mensaje de una forma clara. Bendice a las personas que van a ver el video para que puedan entender el mensaje y pueda ser de bendición para sus almas y para la honra y gloria de tu nombre. Ayúdanos muéstranos tus verdades, muéstranos tus gemas. Son bendiciones que te pido, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces como ya dije, esta es la parte 8 de Daniel capítulo 5 y la caída de Babilonia. Y este capítulo, Daniel capítulo 5, se aplica a la crisis de la ley dominical y tiene mensajes muy importantes para nosotros en estos últimos días. Así que por eso es importante el estudio y la meditación de sus versos. Y vamos a tener aquí Daniel 5, 24 y 28. Y dice así: entonces de su presencia fue enviada la mano que grabó esta escritura. La escritura que grabó dice: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Uparsin, tu reino ha sido dividido y ha sido entregado a los medos y a los persas. Así que vamos a leer entonces una cita acá del espíritu de profecía que dice, está en Profetas y Reyes, página 389, y dice así: volviéndose hacia el mensaje enviado por el cielo, el profeta leyó en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La mano que había trazado los caracteres ya no era visible, pero aquellas 4 palabras seguían resplandeciendo con terrible claridad. Y ahora la gente escuchó con el aliento en suspenso mientras el anciano profeta explicaba. Muy claro dice aquellas 4 palabras: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Son 4 palabras y el 4 nos dice mucho. Tiene un significado muy especial porque es en la 4ª generación que Dios se levanta para traer sus juicios. Y en la 4ª generación cayó la Babilonia antigua.
y nosotros también estamos en la cuarta generación. Así que son 4 palabras y habla de los juicios que vienen para la cuarta generación, y nosotros en estos tiempos del fin somos la cuarta generación de este tiempo del fin de nosotros. Entonces dice, la declaración del negocio es: Mene, contó Dios tu reino y lo ha finalizado. Contó Dios tu reino y lo ha finalizado. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino fue roto y es dado a los medos y a los persas. 4 palabras con este significado. Cuarta generación para Babilonia antigua, pero también para la Babilonia moderna, para estos tiempos del fin. Pero estas palabras que dicen, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto, son muy significativas y tienen un mensaje para nosotros. Así que cuando lleguemos allá, ustedes van a ver qué mensaje tiene para nosotros. ¿Qué representan esas palabras Mene, Mene, Tekel, Uparsin para nosotros en estos últimos días? Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Aquella última noche de loca insensatez, Belsasar y sus señores habían colmado la medida de su iniquidad y de la iniquidad que le incumbía al reino caldeo. Aquella noche, son 2 puntos que hay allí. Belsasar había llenado la medida de su iniquidad de él y sus señores, pero también la medida de la iniquidad que le correspondía al reino de los caldeos, al reino babilónico. Había llegado a su fin. Eso también quiere decir Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Habían alcanzado el punto máximo. Habían completado la cuenta de transgresión aquella misma noche. Pero Belsasar y sus señores eran los líderes, así que también los líderes de la iglesia adventista, también los líderes de los protestantes de este tiempo, también están llenando ahora su medida de iniquidad. Y vamos a seguir leyendo. Dice, ya no podía la mano refrenadora de Dios desviar el mal que los amenazaba. Mediante múltiples providencias, Dios había procurado enseñarles a reverenciar su ley. Había declarado acerca de aquellos cuyo juicio llegaba ahora hasta el cielo: curamos a Babilonia y no ha sanado. Eso está en Jeremías 51. A causa de la extraña perversidad del corazón humano, Dios encontraba por fin necesario dictar la sentencia irrevocable. Belsasar iba a caer y su reino iba a ser traspasado a otras manos. Como ya dije, Profetas y Reyes, página 389. Y note, como ya les dije antes, fueron 4 palabras. 4 palabras que fueron notadas, la caída allí. Son 4 palabras que fueron escritas en el palacio de Belsasar, denotando que la caída de la Babilonia espiritual ocurre en la 4ª generación. Entonces dice Mene, de una palabra hebrea cuyo número es 4484.
es en caldeo, en pasado, participio pasivo, participio pasivo, de H4483, que es numerada o numerado. Eso es mene, numerado. De otra palabra, H4483, caldeo, correspondiente a H4487, contar, nombrar, número, ordenar, establecer o fijar. Fijar un punto máximo. O fijar un punto. La nota, la palabra establecer en la definición anterior es, en algunos casos, sinónimo de la palabra arreglado, fijado. Note cómo la hermana White usa la palabra fijado en la siguiente declaración. Vamos a leer la siguiente declaración de la sierva del Señor, el Espíritu de Profecía, que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 194, párrafo 1, que dice: con una infalible exactitud, el ser infinito sigue llevando una cuenta con las naciones, mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento. Esta cuenta permanece abierta. Mientras hay tiempo de gracia, con invitaciones al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta. Pero cuando la cifra llega a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el misterio de su ira. La cuenta se cierra, cesa la paciencia divina, entonces ya no intercede la misericordia en su favor. Vean o noten ustedes cómo la hermana usa también esta palabra fijado en esta cita. Pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado. Y aquí está la definición de fijar, que está la definición de fijar viene del diccionario Webster y dice: fijar o establecer inamoviblemente. Eso es en el número 1. Número 2, establecer o colocar permanentemente. Para el número 3, bueno, no tiene algo ahí que resalte, pero vamos a saltarnos al número 4. Dice: para establecer o colocar de manera permanente. El 5 dice: para establecer o dirigir de manera constante. Para fijar o hacer firme. El 9 dice: fijar o colocar de la manera deseada o más adecuada. Este uso es análogo al de poner en la frase fijar. Usando la definición de la palabra numerado, se puede entender que Dios había puesto o fijado el reino de Babilonia. Había fijado un cierto tiempo. Las cifras se habían llegado a la cantidad que Dios había fijado o puesto. Y ahora el ministerio de su ira iba a comenzar. Cuando llenaron la cifra que Dios había fijado, el ministerio de su ira iba a comenzar. La palabra numerado también se define como designado. Babilonia fue designada para la destrucción. Cuando llenó la medida de su iniquidad, fue designada para la destrucción. Tenemos una cita acá que está en Primera de Pedro, capítulo 2, del 6 al 8. Y dice así: por esto contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo,
escogida y preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado. De manera que vosotros que creéis es de sumo valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Aquellos tropiezan, siendo desobedientes a la palabra, pues para eso mismo fueron destinados o fueron designados. Y en Mateo 24, del 48 al 51 dice, pero si aquel siervo malvado dice en su corazón, mi señor tarda, y si comienza a golpear a sus consiervos, y si come y bebe con los borrachos, el señor de aquel siervo vendrá en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le asignará lugar con los hipócritas. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Y si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a comer y a beber, ¿con quién? Con los borrachos. ¿No era eso lo que estaba haciendo Belsasar en su fiesta, en su gran banquete? ¿No estaba comiendo y bebiendo con los borrachos? Esto es un símbolo de que esto capítulo de Daniel se aplica en este tiempo del fin. Y tenemos aquí una cita que está en Bible Trainer School, diciembre 1 de 1912. Y dice así, bajo Nabucodonosor, Babilonia era el reino más rico y poderoso de la tierra. Sus riquezas y esplendor han sido vagamente retratados por la inspiración. Pero en el tiempo señalado por Dios, ese reino de orgullo y poder, gobernado por hombres del más alto intelecto, fue quebrantado, destrozado, indefenso. Cristo ha declarado, separados de mí, nada podéis hacer. Ilustres estadistas no se consideraban dependientes de Dios. Pensaron que ellos mismos habían creado toda su grandeza y exaltación. Pero cuando Dios habla, son como la hierba que crece y como la flor de la hierba que se marchita. Solo la palabra y la voluntad de Dios vive para siempre. Y esto me hace pensar a mí, porque dice que ese reino, Babilonia, era el reino más rico y poderoso. Tuvo grandes bendiciones del cielo. Pero ahora tenemos los Estados Unidos, más adelante lo vamos a leer, que es la nación que tuvo las misericordias de Dios sin rival, grandes bendiciones. Y como Babilonia no han tenido estos dones y no han sido con ingratitud, sin agradecimiento al dador de los dones. Las palabras Dios ha contado tu reino y lo ha acabado está en armonía con Daniel 8:14. Y él me dijo, hasta 2300 días, entonces el santuario será purificado. Hasta 2300 días. Aquí también Dios ha enumerado un tiempo del fin. Hasta 2300 días. 1, 2, 3, 4, 5. Y así
hasta llegar a los 2300. Eso es numerado. Entonces el santuario será purificado. O sea, ha enumerado el tiempo en que el santuario había de ser purificado. Y fueron 2300 días, que son 2300 años. Eso es una numeración. En otras palabras, que cuando se termine los 2300 años, el juicio, que es el juicio investigador, empieza, pero el juicio investigador termina con el juicio de los vivos. ¿Cuándo se terminaron los 2300 años? El 22 de octubre de 1844. Entonces, hasta ahí llegó lo que dio la profecía enumerada por Dios y empezó el juicio de investigador con los muertos, pero ese juicio de investigador termina con nosotros los que estamos vivos y eso ya empezó. Y este es el momento, eso fue lo que Dios numeró. Al terminar ese tiempo empezaría el juicio investigador y ese juicio investigador terminaría con el juicio investigador de lo que estamos viviendo ahora. Y este es el momento que representa la caída de Belsasar, porque es el fin de Babilonia. Dios la ha terminado. Esto es lo mismo que el mensaje del primer ángel. Y vi otro ángel volar en medio de los cielos, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Lo que él había enumerado, lo que él le había puesto un inicio y un fin, ya se había cumplido en su tiempo perfecto, en su numeración perfecta, y ahora había comenzado el juicio de los vivos, que ahora ya está terminando el juicio, había comenzado el juicio de los muertos, que termina con el juicio de los vivos y que ya está terminando el juicio de los vivos también. Eso está en Apocalipsis 14:6. Apocalipsis 14:6 y 7. Aunque la hora de su juicio ha llegado, se refiere al juicio investigador que comenzó el 22 de octubre de 1844. Esto también es una aplicación para el momento en que tendrá un completo y definitivo cumplimiento durante la crisis de la ley dominical. Será entonces en tiempo presente que la hora de su juicio ha llegado. Y estamos en la crisis de la ley dominical. Tenemos mene, mene. Mene, mene, tenemos ahí una duplicación. Y tenemos aquí una nota que dice: mene es una duplicación en Daniel 5:25. Y somos instruidos en Génesis 41 al 32 lo que la duplicación de un mensaje significa. Hemos establecido en otros estudios anteriores que la duplicación se aplica al clamor de medianoche o a su paralelo, que sería el fuerte clamor para nuestro tiempo. Pero esa interpretación la vamos a encontrar apoyada en Génesis 41:32. Y dice así: el hecho de que el sueño del faraón haya sucedido 2 veces significa que la cosa está firmemente decidida de parte de Dios, está fijada de parte de Dios, que la cosa está firmemente decidida o fijada de parte de Dios y que Dios se apresura a ejecutarla. Nota:
Por lo tanto, usando el principio de línea por línea presentado en Isaías 28, del 9 al 13, Isaías 28 del 9 al 13, vamos a leer. Isaías 28 del 9 al 13 dice: ¿a quién le enseñará conocimiento o a quién le hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en otra lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Así que este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Pero en la última página del mensaje final al pueblo de Dios, del conflicto de los siglos, dice que el reposo y el refrigerio son la lluvia tardía y que esos son los tiempos de que hablaba el apóstol Pedro allá en el capítulo de Hechos, los versos, permítanme darle las citas. En el capítulo, el mensaje final al pueblo de Dios, en el conflicto de los siglos. En el conflicto de los siglos, el mensaje final al pueblo de Dios. Y dice así, está en Hechos: estos son los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo. Hechos 3, 19, 20. Esos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo. Hechos 3, 19, 20. Arrepentidos y convertidos para que en este tiempo del juicio investigador sean borrados vuestros pecados y vengan tiempos de refrigerio. Eso es lluvia tardía. Eso es un mensaje para este tiempo. Así que eso es Génesis. Un mensaje, eso es Génesis 41, 32. Una duplicación que se aplica entonces al clamor de medianoche. Y que eso también empezó cuando empezó el juicio investigador, que termina con el juicio de los vivos, con nosotros. Dice Isaías 28, 9, 13. Génesis 41, 32. Nos está informando que la sentencia Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y Uparsin es lo mismo que Pérez, es establecida por Dios y lo llevará a cabo en breve. Eso está fijado para Dios y lo llevará a cabo en breve.
Mene tiene un duplicado, tiene una repetición ahí. Y cuando una cosa Dios la repite 2 veces, está firmemente fijado por Dios y la llevará a cabo en breve. Usando el mismo principio de línea sobre línea, podemos ver que la caída de Babilonia tiene lugar en el fuerte clamor. La caída de la Babilonia espiritual tiene lugar en el fuerte clamor, porque Mene es duplicado y el clamor de medianoche se dio 2 veces durante el verano de 1844, cuando el clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle, se dio 2 veces, establecido por Dios cuando se repite. He aquí viene el esposo. También sabemos que Babilonia cae durante el fuerte clamor debido a las palabras contenidas en el espíritu de profecía, volumen 4, página 121. Entonces el clamor de medianoche se repite 2 veces. El clamor de medianoche es paralelo al fuerte clamor. Y Génesis 41, 32 nos dice que cuando Dios repite 2 veces una cosa es porque la ha fijado, la ha establecido firmemente y se apresura a cumplirla. Entonces, también sabemos que Babilonia cae durante el fuerte clamor debido a las palabras contenidas en el espíritu de profecía, volumen 4, 121. Vamos a leer esas palabras del espíritu de profecía, volumen 4, no 121, ahí me equivoqué. Volumen 4, página 421. Y dice así, allí es donde vamos a apoyar nuestra afirmación de que la Babilonia moderna cae en el fuerte clamor. Vi a otro ángel descender del cielo que tenía un gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esto es Apocalipsis 18:1. Y clamó a gran voz diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18, 1, 2 y 4. Muy bien. Así dice Apocalipsis 18, ha caído la gran Babilonia. Pero el mensaje del segundo ángel dice, ha caído Babilonia. Entonces aquí, cuando desciende el ángel de Apocalipsis 18, se repite otra vez el mensaje de que Babilonia ha caído, pero se le añade todas las corrupciones que han ido entrando desde que se dio el segundo mensaje, desde 1844. Y dice así, sigue diciendo la cita, en esta escritura se repite el anuncio de la caída de Babilonia como lo hizo el segundo ángel, Apocalipsis 14:8. Ustedes van a comparar Apocalipsis 18, 1, 2 y 4 con Apocalipsis 14:8. Con la mención adicional en Apocalipsis 18, 1, 2 y 4, da la mención adicional de las corrupciones que han estado entrando en las iglesias desde 1844. Una terrible condición de los religiosos del mundo se describe aquí. Con cada rechazo de la verdad, las mentes de las personas se han vuelto más oscuras, sus corazones más tercos, hasta que se atrincheran en una infidelidad, desafiando las advertencias que Dios les ha dado.
continúan pisoteando uno de los preceptos del Decálogo y persiguen a los que lo tienen por sagrado. Cristo es despreciado en el desprecio puesto sobre su palabra y sobre su pueblo. A medida que las iglesias aceptan las enseñanzas del espiritismo, no se impone ninguna restricción real al corazón carnal y la profesión de religión se convierte en un manto para ocultar la iniquidad más baja. Una creencia en manifestaciones espirituales abre la puerta a espíritus seductores y doctrinas de demonios. La influencia de los agentes malos se siente en las iglesias de todo el país. Entonces aquí vemos cómo la caída de Babilonia será en el fuerte clamor, porque estas cosas ocurren en el fuerte clamor. Daniel 5:27 dice, Tekel, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Esta frase es muy importante, hermanos, y es un mensaje triste, pero es un mensaje que está aquí en la palabra de Dios y debemos darlo para que muchos que entiendan este mensaje puedan evitar esta maldición. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Y eso dice acerca de lo que significa tekel. Mene tekel, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Y dice así, tekel, H8625 caldeo, correspondiente a H8254, equilibrar o pesar. Tekel, ser pesado. Una pregunta. ¿Pesar qué? ¿O la balanza de qué? El espíritu de profecía nos dice muchas veces qué es la balanza del santuario. Aquí está la definición de la balanza. Yo digo balanza porque tiene a cada lado, está equilibrada, es una balanza que consta de, tiene que ser equilibrada. Entonces vamos a ver acá qué dice. Aquí, tekel, ser pesado. Y dice, aquí está la definición de balanza. Balanza H3977, caldeo, correspondiente a H3976, balanza. Otras personas no le dicen balanza, sino balanzas. Balanza H3976 de H239, solamente en dual, porque tiene que constar de dos elementos para que pueda balancearse. Tienen que estar el mismo peso para que pueda ser pesado y haber equilibrio. Entonces dice, solamente en dual, tiene que ir en un par de balanzas. Nota. Vemos aquí en esta definición otra duplicación, porque es un par de balanzas. Una vez más miramos que Babilonia cae en el fuerte clamor. Siempre que es una duplicación se aplica clamor de medianoche o su paralelo, que es fuerte clamor, y una balanza pues tiene que pesar 1 libra en un lado, por decir algo, otra libra en otro lado, y se repite para que pueda equilibrarse. Entonces hay una duplicación. Y una vez más vemos entonces que Babilonia cae en el fuerte clamor.
Este es el único lugar en la Biblia donde aparece una frase como esta: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. No hay otro lugar en la Biblia que aparezca una frase semejante a esta. ¿Estás pensando en pesado fuiste en balanza y ha sido hallado falto? Recuerde, este capítulo trata sobre la caída de Babilonia, que prefigura la caída de Babilonia en los últimos días. Sin embargo, es en este mismo capítulo que el tema del santuario se introduce. Note los siguientes pasajes del espíritu de profecía. Es en este mismo capítulo que el tema del santuario se introduce. Note los siguientes pasajes del espíritu de profecía. En el capítulo 5 de Daniel, que el tema del santuario se introduce. ¿Por qué se introduce en el capítulo 5 el tema del santuario? Allá en el capítulo 5 está Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y Mene, Tekel, Uparsin son las medidas del santuario. Y esas medidas del santuario, sacando su cuenta, lo que significaba un mene da 2520. Y por eso es en este capítulo de Daniel 5 que el tema del santuario se introduce. Y vamos a leer las siguientes citas del espíritu de profecía. Y hermanos, prestemos mucha atención a esto, porque tienen un mensaje, una advertencia para nosotros en este tiempo, y esa advertencia debe hacer impresión en nuestras mentes. Dice Primeros Escritos 36:2. Vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. Los 144,000 triunfaron. Sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía sobre sus vestiduras. Una hueste que aullaba de agonía. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres. Había una escritura, pero no la escritura que escribió la mano en la pared del palacio de Belsasar. Pero eso mismo que fue escrito en la pared del palacio de Belsasar era lo que estaba escrito, porque dice: entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía sobre sus vestiduras, sobre las vestiduras de esta hueste que aullaba de agonía, y las vestiduras son el carácter. Recuerden la parábola de Mateo, que el Señor entró al banquete de bodas para ver si todos tenían el traje de bodas, y encontró que había alguien que no se había puesto el traje de bodas, el cual es el carácter de Jesús. Entonces dice: sobre sus vestiduras, las cuales representan el carácter, sobre sus vestiduras, sobre las vestiduras de la hueste que aullaba de agonía, estaba escrito en grandes caracteres: pesado ha sido en balanza
y fuiste hallado falto. Lo mismo que significa mene, mene, tekel, uparsin. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Estaba sobre las vestiduras de esta hueste que aullaba de agonía en su carácter falto. No tenían el carácter de Jesús. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. Preguntó acerca de quiénes formaban esta hueste, que no tenían el carácter de Jesús, y estaba escrito en sus vestiduras: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. El ángel me dijo: estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Fueron adventistas del séptimo día y no vivieron a la altura de esa luz. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras, sobre su carácter. Veían lo escrito y prorrumpían en llanto. Vi que habían bebido de las aguas profundas y hollado el residuo con los pies, pisoteado el sábado, y que por esto habían sido pesados en la balanza y habían sido hallados faltos. Estos son los adventistas del séptimo día que han tenido la luz y no han vivido a la altura de ese mensaje. Pregunta: ¿cuándo es la iglesia y por lo tanto el mundo pesada en balanza y hallados faltos? Es evidente de la declaración anterior que es durante la crisis de la ley dominical, la caída de las plagas y el tiempo de angustia de Jacob. Eso es lo que está representado en el capítulo de Daniel 5, o lo que está prefigurado en el capítulo 5 de Daniel. La cita dice: mientras vi 4 ángeles que iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 plagas. ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo empieza a caer? En la crisis de la ley dominical. Así nos lo hace saber la cita de Primeros Escritos 36:2. Aquel que ha sido encontrado falto es arrojado de la fiesta de las bodas. Tenía acá una parte. Y es esta parte que quería hacer aquí en la cita que se dio en el Espíritu de Profecía, volumen 4, 421, capítulo 33, el fuerte clamor se llama. Yo ya la leí hace un momento, y ese capítulo 33 tiene una repetición de 2 veces 3. Y esa repetición de 2 veces se aplica al fuerte clamor o al clamor de medianoche, porque el fuerte clamor es paralelo al clamor de medianoche. Y fueron 4 palabras, mene, mene, tekel, uparsin, que fueron escritas en la pared del rey, pero mene, mene, en otro sentido, como es 2 veces mene, mene, se cuenta como una sola. Y tekel, uparsin 2, entonces también en otro sentido pueden ser solo 3 palabras. Y es una repetición del número 3 aquí, y por lo tanto se aplica al fuerte clamor. Vamos a continuar aquí donde íbamos. Esto es lo que está el capítulo 5 de Daniel prefigurando. Es lo que prefigura la crisis de la ley dominical. Aquel que ha sido encontrado falto es arrojado de las fiestas, de las bodas,
Y vamos a leer El conflicto de los siglos, página 423, 424, que dice: en la parábola del capítulo 22 de San Mateo se emplea la misma figura de las bodas y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de las bodas. Antes de verificarse estas, entra el rey para ver los huéspedes y cerciorarse de que todos llevan las vestiduras de bodas o su carácter, el manto inmaculado del carácter, lavado y emblanquecido en la sangre del Cordero. Mateo 11, Apocalipsis 7, 14. Al que se le encuentra sin traje conveniente o sin el carácter de Cristo, se le expulsa, pero todos los que al ser examinados resultan tener las vestiduras de bodas, son aceptados por Dios y juzgados dignos de participar en su reino y de sentarse en su trono. Esta tarea de examinar los caracteres y de determinar los que están preparados para el reino de Dios es la del juicio investigador, la obra final que se lleva a cabo en el santuario celestial. Está terminando el juicio de los vivos, está examinando el carácter de cada uno de los que profesamos ser cristianos, y esta es la obra que se está llevando a cabo en el santuario celestial y que está por terminar. Cuando haya terminado ese examen, cuando se haya fallado respecto de los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces, y no antes, habrá terminado el tiempo de gracia y será cerrada la puerta de misericordia. Así que las palabras, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas, y fue cerrada la puerta, nos conducen a través del ministerio final de Cristo hasta el momento en que quedará terminada la gran obra de la salvación del hombre. Y eso está en Conflicto de los Siglos 423-424. Ese momento está por terminar, hermanos. Ya todo está por quedar decidido, fijado para ser llevados a la Jerusalén celestial o para ser perdidos eternamente. Pesado en la balanza del santuario, encontrado falto, habiendo dejado su primer amor. El anciano Jeff Pippinger dio un estudio que decía que su primer amor era la profecía. Nosotros estamos de acuerdo con él, porque la iglesia adventista, sus raíces están en la profecía. La iglesia salió del movimiento milerita, y el movimiento milerita, su mensaje fue basado en el entendimiento, en la apertura del libro de Daniel, que son las profecías de Daniel. Y eso es lo que nos hizo lo que somos, adventistas del séptimo día. Y así inició la iglesia adventista, con sus raíces en la profecía, con el mensaje profético. Pero el Señor dice que dejaron han dejado su primer amor. Entonces, ¿qué es lo que han dejado? La profecía. Cuando esta iglesia es pesada en la balanza del santuario, se la encuentra falta, porque ha dejado su primer amor. Ha dejado el entendimiento profético, el mensaje profético, lo abandonó. El testigo fiel declara: yo conozco tus obras,
Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Apocalipsis capítulo 2, verso 2 y 3. A pesar de todo esto, la iglesia se encontraba falta. ¿Cuál es la fatal deficiencia? Has dejado tu primer amor, dice Cristo. Han dejado la profecía. ¿No es este nuestro caso? Completamente de acuerdo, es este nuestro caso. Nuestras doctrinas pueden ser correctas. Podemos aborrecer las falsas doctrinas y no recibir a los que no son leales a los principios. Podemos trabajar con energía incansable, pero aún esto no es suficiente. ¿Cuál es nuestro motivo? ¿Por qué se nos llama al arrepentimiento? Has dejado tu primer amor, has dejado las profecías. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 434, párrafo 1. Este es el gran día de la expiación. Otra cita acá. Y nuestro abogado está de pie ante el Padre suplicando como nuestro intercesor. En lugar de envolvernos con la justicia propia, debemos encontrarnos diariamente humillándonos ante Dios, confesando nuestros pecados individuales, buscando el perdón de nuestras transgresiones y cooperando con Cristo en la obra de preparar nuestras almas para reflejar la imagen divina. A menos que entremos en el santuario celestial y nos unamos a Cristo para obrar nuestra propia salvación con temor y temblor, seremos pesados en la balanza del santuario y seremos declarados faltos. Dios nos guarde. Eso está, Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, 933. Desde 1844 hasta ahorita estamos en el día de la expiación. Y debemos, como se hacía en el día de la expiación, estar afligiendo nuestras almas, confesando nuestros pecados, apartándonos de ellos en vez de tener suficiencia propia y colaborando con nuestro Señor en nuestra salvación. Como a menos que no hagamos eso, será dicho de nosotros, Dios nos guarde, pesado hemos sido en balanza y hemos sido hallados faltos. Daniel 5:27 dice, Tequel, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Aquella última noche de loca insensatez, Belsasar y sus señores habían colmado la medida de su culpabilidad y de la que incumbía al reino caldeo. Belsasar y sus señores son los líderes religiosos, pero también a las naciones. Eso está en Profetas y Reyes 389, párrafo 2. La definición de medida, aquí, del diccionario de 1828, Noah Webster, que dice, aquello por lo cual se determina la extensión y dimensión, ya sea largo, ancho, espesor, capacidad o cantidad, como una vara o poste, es una medida de 5 yardas y media, 1 pulgada, 1 pie. Las yardas son medidas de longitud, un galón es una medida de capacidad, pesos y medidas debe ser uniforme. La plata y el oro son la medida común del valor. Aquí dice un subtítulo.
la medida de su culpa. Se dice de Babilonia con referencia al tiempo en que está presentada en esta profecía. Sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18:5. Es lo mismo que dice Apocalipsis 18:5. Ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Conflicto de los siglos. Página 590, párrafo 1. La medida de su iniquidad. Tales son los juicios que caen sobre Babilonia en el día de la ira de Dios. La gran ciudad ha llenado la medida de su iniquidad. Ha llegado su hora. Está madura para la destrucción. Conflicto de los siglos, 636, párrafo 1. Y como les dije, eso también para leer a los Estados Unidos, y vamos a leer la siguiente cita. La nación más grande y favorecida sobre la tierra es Estados Unidos. Una bondadosa providencia ha protegido a este país y ha derramado sobre él las más selectas bendiciones del cielo. Aquí han encontrado refugio los perseguidos y oprimidos. Aquí se han enseñado la fe cristiana en su pureza. Este pueblo ha sido el destinatario de una gran luz y misericordia sin igual. Pero estos dones han sido pagados con ingratitud y olvido de Dios. El infinito lleva cuentas con las naciones y su culpa es proporcional a la luz rechazada. Un récord terrible se encuentra ahora en el registro del cielo en contra de nuestra tierra. Pero el crimen que colmará la medida de su iniquidad es el de invalidar la ley de Dios. La crisis de la ley dominical. Espíritu de profecía, tomo 4. 398, párrafo 1. Y la última cita con la que vamos a cerrar este estudio la encontramos en la Review and Herald del 2 de mayo de 1893, el párrafo 11. Ha llegado la hora en que el juicio ha caído en las calles. El juicio, la justicia está caída. Ahora solo vemos la maldad y la injusticia que nos rodea. Y la equidad no puede entrar. Y el que se aparta del mal se convierte en presa. Si alguien se aparta del mal, se convierte en la presa que debe ser perseguida. Pero el brazo del Señor no se ha acortado para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, pero cuando restrinjan la libertad religiosa, o sea, en la crisis de la ley dominical, abandonen el protestantismo que ya lo hicieron y den apoyo al papado que también ya lo hicieron, la medida de su culpa será completa y la apostasía nacional será registrada en los libros del cielo. El resultado de esta apostasía será la ruina nacional y será la ruina para todos los que desobedientes, cuyas vestiduras finalmente se escribirá: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Dios nos ayude a ser fieles. Les pido que me acompañen en una palabra de oración y que por favor, si entienden estos mensajes, que son mensajes de verdad presente, los repartan a todos los que están buscando estas verdades y están buscando el camino verdadero y a Dios con sincero corazón. Padre, muchas gracias por poder grabar este otro tema en el registro público. Pido que seas con los que van a escuchar este mensaje, que les muestre estas cosas, esta advertencia que son de importancia
para importantes y son puntos completamente necesarios y advertencias necesarias para la salvación de nuestras almas. Que tu Santo Espíritu ilumines a los que lo van a ver y que este mensaje quede en tus manos para que lo lleves a todos aquellos que lo necesitan. Son bendiciones que te ruego, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de Jesús. Amén.